Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Ingeniería Ambiental, curso Propiedades y Contaminación del Suelo, presentado por Diana Paula Novoa Cortés, Grupo 358013-58 de SEAD Acacias, 24 del 05 del 2015. Diagnóstico del problema. De acuerdo a las características del suelo, este es el orden alfisol o andosol. Su nombre proviene de japoneses an, oscuro, y do, suelo. Son derivados de cenizas volcánicas. Tienen excelentes propiedades físicas, sobre todo drenaje, así como buena fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia orgánica unificada. San Clemen 2011. Su desarrollo está caracterizado por la acumulación de Fe, Al y carbono, disuelto en el horizonte A, con poco lavado de estos componentes hacia el horizonte B, cuya formación está denominada por procesos de meteorización in situ, Jaramillo 2010, y tienen 8 subórdenes, los cuales están definidas en funciones de la humedad del suelo, de la capacidad de retención de agua y del contenido de materia orgánica. En el país, estas órdenes abarcan una gran área, aproximadamente el 31% del país, 21% ultisoles, 10% alfisoles. Sin embargo, no todos están en USA y par 10 general se consideran de integración marginal a la producción agropecuaria. En ellos se produce prácticamente toda la pina del país. Además, en ellos se cultivan cítricos, tubérculos, raíces, cañas de azúcar. Grandes extensiones están siendo introducidas a la producción cafetalera y en su gran mayoría se usan como potreros para la producción de ganado de carne. Teniendo en cuenta el porcentaje de la tabla, es un tipo de suelo franco arenoso, arena 64%, limos 24%, arcillas 12%. El franco arenoso es una textura arenosa, contiene menos de 15% de arcilla. Las características principales de este tipo de textura es su gran porosidad, cuyo efecto inmediato es la percolación, es decir, la filtración de las aguas de lluvia o riego hasta la capa freática, capa impermeable en que el agua se acumula y no profundiza más. Otras característica poco deseable y citada anteriormente es su poca fertilidad, motivada porque la solución del suelo lleva consigo los nutrientes disueltos, impidiendo que las raíces puedan asimilarlos. En los suelos de arena fina se dan habitualmente los fenómenos de costra. En la superficie, estos suelos pueden ser corregidos añadiendo arcilla y tierra de bosque hasta conseguir una retención de agua adecuada al tipo de planta que se desee cultivar. Entre las texturas arenosas se distinguen: arenosa gruesa con un máximo de 15% de limo y arcilla y más de 45% de arena gruesa; arena fina con menos de 15% de limo y arcilla y máximo del 45% de arena gruesa. Franca es una textura franca cuando contiene menos de 25% de arcilla. Se trata de los suelos más adecuados en términos generales para la práctica de la agricultura. Porosidad. Como consecuencia de la textura y estructura del suelo, tenemos su porosidad, es decir, su sistema de espacios vacíos o poros. Los poros en el suelo se distinguen en macroscópicos y microscópicos. Los primeros son de notables dimensiones y están generalmente llenos de aire
En efecto, el agua los atraviesa rápidamente, impulsada por la fuerza de la gravedad. Los segundos, en cambio, están ocupados en gran parte por agua retenida por las fuerzas capilares. Los terrenos arenosos son ricos en macroporos, permitiendo un rápido pasaje de agua, pero tienen una muy baja capacidad de retener el agua, mientras que los suelos arcillosos son ricos en microporos y pueden manifestar una escasa aeración, pero tienen una elevada capacidad de retención del agua. Drenaje. Los suelos arenosos tienen más drenaje que aquellos con más partículas pequeñas. La alta tasa de drenaje de los suelos arenosos pueden hacer que algunas plantas se marchiten, aunque también son menos propensos a inundarse, lo cual causa que las raíces se pudran. La suculenta y otras plantas del desierto crecen mejor en los suelos francos arenosos. Cadmio. La toma por los humanos de cadmio tiene lugar mayormente a través de la comida. Los alimentos que son ricos en cadmio pueden en gran medida incrementar la concentración de cadmio en los humanos. Ejemplo son patés, champiñones, mariscos, mejillones, cacao y algas secas. Una exposición a niveles significativamente altas ocurre cuando la gente fuma. El humo del tabaco transporta el cadmio a los pulmones. La sangre transportará el cadmio al resto del cuerpo, donde puede incrementar los efectos por potenciación del cadmio que ésta ya presenta por comer comida rico en cadmio. Otra alta exposición puede ocurrir con gente que vive cerca a los vertederos de residuos peligrosos o fábricas que liberan cadmio en el aire, y gente que trabaja en las industrias de refinerías del metal. Cuando la gente respira el cadmio puede dañar severamente los pulmones. Esto puede incluso causar la muerte. El cadmio primero es transportado hacia el hígado por la sangre. Allí es unido a proteínas para formar complejos que son transportados hacia los riñones. El cadmio se acumula en los riñones, donde causa un daño en el mecanismo de filtración. Esto causa la excreción de proteínas esenciales y azúcares del cuerpo y consecuente daño de los riñones. Lleva bastante tiempo antes de que el cadmio que ha sido acumulado en los riñones sea excretado del cuerpo humano. Efectos de la producción de cultivos. Los efectos tóxicos del cadmio sobre las plantas han sido ampliamente estudiados. Sin embargo, son mecanismos de su toxicidad aún no se conocen completamente. El SED también reduce la absorción de nitratos y transporte de los mismos de la raíz al tallo, además de inhibir la actividad nitrato redactados en hayos. Las plantas expuestas a los suelos contaminados con cadmio presentan modificaciones en la apertura estomática, fotosíntesis y transpiración. Uno de los síntomas más extendidos por ello, como la toxicidad por cadmio, es la clorosis producida por una deficiencia de hierro. El tratamiento con cadmio produce reducción de la actividad AT, pasa de la membrana plasmática, alteraciones en la funcionalidad de la membrana plasmática y desequilibrios en el metabolismo del cloroplasto, inhibiendo la síntesis de clorofila y reduciendo la actividad de enzimas implicadas en la fijación del CO2. En ecosistemas acuáticos, el cadmio puede
bioacumularse en mejillones, ostras, gambas, langostas y peces. La susceptibilidad del cadmio puede variar ampliamente entre organismos acuáticos. Organismos de agua salada se sabe que son más resistentes al envenenamiento por cadmio que organismos de agua dulce. Animales que comen o beben cadmio algunas veces tienen la presión sanguínea alta, daños de hígado y daños en nervios y cerebro. Arsénico. Existen 3 alótropos o modificaciones polimórficas del arsénico. La forma cúbica de color amarillo se obtiene por condensación del vapor a muy bajas temperaturas. La bipolomórfica negra, que es isoestructural con el fósforo negro, ambas revierten a la forma más estable. La gris o metálica del arsénico romboédrico. Al calentarlas o por exposición a la luz. La forma metálica es un conductor térmico y eléctrico moderado, quebradizo, fácil de romper y de baja ductilidad. Efectos de la producción de cultivos. Los residuos más altos de arsénico se encuentran en las raíces de las plantas, por ejemplo remolacha y rábanos, con valores intermedios en las partes altas vegetativas, espinacas o hierbas, y las semillas comestibles y los frutos contienen los niveles más bajos de arsénico. El límite para el contenido de arsénico en frutos, cultivos y vegetales es de 2,6 miligramos sobre kilogramos. En peso contiene el suelo fresco. El contenido del arsénico en plantas y cultivos generalmente aumenta con el contenido del suelo, pero puede ser pequeña en comparación con las grandes cantidades existentes en algunos suelos contaminados. Efectos en la salud humana. La exposición al arsénico inorgánico puede causar varios efectos sobre la salud, como es irritación del estómago e intestinos, disminución de los glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel e irritación en los pulmones. Es sugerido que la toma de significantes cantidades de arsénico inorgánico pueda intensificar las posibilidades de desarrollo de cáncer, especialmente las posibilidades de desarrollo de cáncer de piel, pulmones, hígados. Exposiciones muy altas de arsénico inorgánico puede causar infertilidad y abortos en las mujeres. Puede causar perturbación de la piel, pérdida de la resistencia a infecciones, perturbación en el corazón y daño del cerebro, tanto en hombres como mujeres. Finalmente, el arsénico inorgánico puede dañar el ADN. El arsénico inorgánico no puede causar cáncer, ni tampoco daño al ADN, pero exposiciones a dosis elevadas puede causar ciertos efectos sobre la salud humana, como lesiones de nervios y dolores de estómago debido a las actividades humanas, mayormente a través de la minería y las fundiciones. Naturalmente, el arsénico inmóvil se ha movilizado también y puede ahora ser encontrado en muchos lugares donde ellos no existían en forma natural. Plomo. El plomo rara vez se encuentra en su estado elemental. El mineral más común es el sulfuro, la galeana. Los otros minerales de importancia comercial son el carbono, cerussita y el sulfato anglesita, que son mucho más raros. También se encuentra
plomo en varios minerales de uranio y de torio, ya que provienen directamente de la desintegración radiactiva, decaimiento radiactivo. Los minerales comerciales pueden contener tan poco plomo como el 3%, pero lo más común es un contenido de poco o más o menos de 10%. Los minerales se encuentran hasta alcanzar un contenido de plomo de 40% más antes de difundirse. El uso más amplio del plomo como tal se encuentra en la fabricación de acumuladores. Otras aplicaciones importantes son la fabricación de tetraetilplomo, forros para cables, elementos de construcción, pigmentos, soldaduras suaves y municiones. Efectos en la salud humana. Las comidas como frutas, vegetales, carnes, granos, mariscos, refrescos y vino pueden contener cantidades significativas de plomo. El humano y el humo del cigarrillo también contienen pequeñas cantidades de plomo. El plomo puede entrar en el agua potable a través de la corrosión de las tuberías. Esto es más común que ocurra cuando el agua es ligeramente ácida. Esta es el porqué de los sistemas de tratamiento de aguas públicas son ahora requeridos llevar a cabo un ajuste de pH en el agua que sirven para el uso del agua potable. Que nosotros sepamos, el plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano. Este puede principalmente hacer daño después de ser tomado en la comida, aire o agua. Efectos en la producción de cultivos. Debido a la aplicación del plomo en gasolinas, un ciclo no natural del plomo tiene lugar. En los motores de los coches, el plomo es quemado, eso genera sales de plomo, cloruros, bromuros, óxidos que se originan. Estas sales de plomo entran en el ambiente a través de los tubos de escape de los coches. Las partículas grandes precipitarán en el suelo o la superficie de aguas. Las pequeñas partículas viajarán largas distancias a través del aire y permanecerán en la atmósfera. Parte de este plomo caerá de nuevo sobre la Tierra cuando llueva. Este ciclo de plomo causado por la producción humana está mucho más extendido que el ciclo natural del plomo. Este ha causado contaminación del plomo, haciéndolo un tema mundial. No solo la gasolina con plomo causa concentración de plomo en el ambiente. Otras actividades humanas como la combustión del petróleo, procesos industriales, combustión de residuos sólidos también lo contribuyen. Formulación de hipótesis. Hipótesis de contaminación del suelo. En Colombia la agricultura ha experimentado una notable modernización en las zonas de mayor producción y uso intensivo del suelo. Si bien esto ha representado un importante incremento en la producción agrícola, también se ha aumentado la tasa de contaminación salina de los suelos en algunas regiones del país, ocasionando en ellas un notable deterioro de los suelos, las aguas y en general del medio ambiente y la producción de muchos productos agrícolas. Estudios realizados en el 2001 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en Bogotá suministrarán información sobre las perspectivas y la degradación de los suelos en cada departamento de Colombia. Indican que alrededor del 10% del suelo en el país está sujeto a niveles de salinidad de moderados a altos y 23% a altos o muy altos niveles de erosión. Los datos son consistentes en la región del norte de Colombia, donde por condiciones de salinidad de suelo entre 45 y 85% de los suelos están afectados. En la sabana de Bogotá, una importante fuente de contaminación de los suelos
y cultivos ha sido el uso tradicional y continuo de las aguas del río Bogotá. Y sus afluentes con fines de riego, especialmente en las zonas hortícolas. La alta salinidad en el suelo causa considerables pérdidas en el rendimiento en una amplia variedad de cultivos alrededor del mundo. Este problema es más severo en las regiones semiáridas. La salinidad puede inhibir el crecimiento de la planta y reducir productividad, principalmente por tres factores: el déficit hídrico, la toxicidad por iones y el desbalance nutricional. El efecto general de la salinidad es reducir la tasa de crecimiento, obteniendo las hojas más pequeñas, menor altura y a veces menos hojas. El efecto inicial y primario de la salinidad, especialmente de bajas a moderadas concentraciones, se debe a sus efectos osmóticos. Propuestas de solución del problema de contaminación. Electrocinética. Tecnología electromagnetismo utiliza campos magnéticos para acelerar la acción dinámica de los microorganismos benéficos, realizando un proceso de rehabilitación químico-biológico sobre los suelos afectados por la salinidad, reduciendo el tiempo y aumentando la eficiencia del mejoramiento a través de las actividades biológicas. La estimulación de electromagnética se realiza con un equipo desarrollado por el Grupo de Investigación en Ciencias Ambientales y de la Tierra y la MA de la Universidad del Valle. La estimulación electromagnética se realiza por solenoides. La generación de campos electromagnéticos a través de bobinas eléctricas, permitiendo obtener un campo con corriente alterna, lo cual mejora significativamente la estimulación en relación a los campos magnéticos continuos con imanes. El tratamiento de estimulación electromagnética complementa las llamadas técnicas duras: estimulación física con campos magnéticos, con técnicas blandas, estimulación biológica con microorganismos. Otras propuestas fisiológicas de las plantas a la salinidad: se ha disminuido la conductancia estomática. De esta forma se reduce la transpiración, evitando la sequía fisiológica para mantener la turgencia de las células. La reducción de la conductancia estomática implica el cierre de los estomas y se relaciona, entre otros factores, luz, humedad, CO2, temperatura, corrientes de aires, con la disminución del potencial de agua foliar, incluso por encima de la luz intensa. El cierre de los estomas reduce el ingreso de CO2, inhibiendo la fotosíntesis, dando como resultado la reducción en síntesis de fotosíntatos. En general, la consecuencia es la disminución en la producción de biomasa como raíces, hojas, tallos, semillas relacionados con el área foliar y longitud de plantas. La lechuga es una especie relativamente sensible a la salinidad, pero tal tolerancia a las sales con frecuencia varía dentro de la misma especie. Los valores umbral para la especie de la lechuga están en el rasgo de 1,0 a 1,5 de esto. Y la pendiente para la disminución del rendimiento desde 6,2 hasta 8% por DC. Otros estudios a campo abierto en maquetas conducidas por el laboratorio de Riverside determinaron que la lechuga
es moderadamente sensible a la salinidad, con una conductividad umbral de 1,3 dm y una pendiente del 13%. El objetivo de este estudio fue analizar el crecimiento de la lechuga variedad Batavia establecido en el suelo salino debido a la magnitud del problema de la salinidad en la zona de influencia del río Bogotá. En cultivos hortícolas establecidos en la sabana de Bogotá, los productores desarrollan actividades de riego utilizando las aguas del río Bogotá a través del distrito de riego La Ramada, que cubre unas 6.400 hectáreas. Su uso ha generado una problemática de contaminación en las especies hortícolas, causando deterioro de la calidad de los productos que en su mayoría son consumidos en fresco. El presente estudio se desarrolló en plantaciones de lechuga, apio, repollo y brócoli en una finca en Soacha, vereda Canoas, Cundinamarca, ubicado en la cuenca media del río Bogotá, analizando los niveles de metales pesados, plomo, cadmio, arsénico y mercurio en agua, suelo y en la parte comestible de las plantas. Se encontró que las concentraciones de CD en el agua del riego tuvieron cercanas a los límites establecidos por las normas vigentes nacionales e internacionales, mientras que los niveles de las dos plantaciones estuvieron dentro del rango normal. La lechuga y el apio a los 74 días después de trasplantarse con 0,40 y 0,43 mg Kg1 peso fresco, respectivamente, representaron contaminación con cadmio superando el límite de la norma de la Unión Europea. Se discuten las posibles razones agroecológicas, fisiológicas y de muestreo para este comportamiento. En las 4 hortalizas, la concentración de plomo superó la concentración máxima permitida en alimentos para lactantes y niños de corta edad establecida por la Unión Europea. En general, la lechuga acumuló niveles más altos de metales pesados que las otras 3 especies. Procedimiento de bioremediación. En la recuperación del suelo, salinos sódicos se utilizan enmiendas orgánicas e inorgánicas conjuntamente con la lixiviación. La incorporación de materia orgánica facilita la lixiviación natural de sales y sodio por efecto del agua de lluvia y regula la evapotranspiración entre regímenes de lluvia y sequía. Como una esponja retiene agua y como un oasis la pone junto a los nutrientes a disposición de las plantas a medida que vayan necesitándola. Disgregan las arcillas y los terrones cuando se usan enmiendas orgánicas para la recuperación del suelo salino-sódicos. Se persigue generalmente mejor la agregación y propiedades físicas del suelo superficial, con el cual se mezclan mediante un cincelado para asegurar una infiltración de agua la más elevada posible. Su principal efecto es el de estimular la actividad microbiana en el suelo y con ello la producción de CO2, lo que traduce en un aumento de la presión parcial de dicho gas en la solución del suelo. Este aumento la presión favorece la solución de los carbonatos y magnesio precipitado en el suelo, con lo cual se proveen los cationes requeridos para sustituir a la Na. La transformación
a estructura granular del suelo, compactado en horizontes subsuperficiales, con positivas consecuencias sobre microbiología, al convertir el suelo en hábitat adecuado para la formación de marco y microporos capaces para retener agua y aire en su volumen. Es indispensable para la vida. Todas las bacterias aerobias, razas de rhizobios, pseudomonas,